noches, compañeros, profesora. Quiero referirme al texto de la forma más breve posible. No es tan sencillo, después de haber leído estos dos capítulos, definir la palabra comunidad, honestamente. Desde el punto de vista del autor, la verdad cambia mucho el concepto que se tiene de comunidad, porque normalmente tenemos como concepto de comunidad un grupo de personas que tienen algo en común, una problemática, una religión, un gusto, una creencia, etc. El profesor Alfonso menciona la palabra comunidad desde un tema más espiritual, de algo que une al ser humano con algo que va más allá de tener en común alguna creencia o de tener en común alguna problemática o tener en común algún gusto, etcétera, porque pues ese es el concepto que tiene la comunidad de personas que tienen algo en común. Por ejemplo, una comunidad de skaters, son personas que les gusta el skate, hablando de deportes urbanos. Pues tenemos en común un vínculo espiritual, ¿sí? Él lo llama un sentido inmanente, ¿sí? Que es algo que tenemos dentro de nosotros que no es precisamente que no responde a los estímulos del exterior, sino que es algo innato, algo que está dentro de todos, y eso es lo que nos hace una comunidad en sí, independientemente de las diferencias que tengamos. Es decir, que cambia bastante el concepto que teníamos, la verdad, de lo que se ve, digamos, de lo que él expresa al principio en el primer capítulo, a lo que se puede ver en el noveno capítulo, donde él ya concluye. La comunidad es una alternativa al capitalismo, es decir, que hay una gran diferencia entre el capitalismo y el significado real de la palabra comunidad. El capitalismo aísla un poco y transgiversa el significado de comunidad. Comunidad, como les decía, no se refiere a un pequeño círculo de personas con intereses comunes o con algún gusto en común o alguna religión en común, sino que se refiere a un todo, algo que todos tenemos. Sobrevivir una huerta en casa, creo que podemos llegar a muchas personas y enseñarles desde lo pedagógico. Así como una planta puede renacer, asimismo podemos ver que lo que se ha perdido durante muchísimos siglos se puede recuperar, ese valor de comunidad que realmente es en esencia el espíritu que une la humanidad entre sí, se puede recuperar. Y quiero citar algo, una frase que está dentro de los textos del profesor Alfonso, y dice: para la lucha de transformación en que estamos empeñados, hemos de empezar por desechar el sistema conceptual en que hemos sido educados. Solo así podemos ocuparnos de desmantelar el régimen que lo produjo y construir un mundo nuevo. Gustavo Esteban, 2008. Según lo que logro entender, el papel del sujeto dentro del concepto de comunidad que propone el profesor Alfonso Torres es un sujeto que, según él, representa la subordinación, es decir, que depende de algo más grande, es decir, que a pesar de ser diferente y de tener sus propias características y demás, depende de algún modo de un todo y hace parte de